Izquierdo y los Cabanillas. Los aldeanos lo llamaban la maldición de la sangre y la tierra, una enemistad que comenzó con disputas menores por los límites de las propiedades, pero que luego se convirtió en una tragedia de amor no correspondido. Amadeo Cabanillas estuvo una vez enamorado de Luciana Izquierdo, pero la oposición familiar y las sospechas de lealtad transformaron el amor en humillación. En la década de 1960, la tensión condujo a la primera muerte cuando un miembro de los Izquierdo asesinó a Amadeo. Desde entonces, la sombra de la muerte nunca abandonó Puerto Urraco. Las casas estaban una frente a la otra, pero las puertas siempre permanecían cerradas, y las miradas eran dagas cada vez que se cruzaban por los senderos. En 1984, un incendio devastador en la casa de los Izquierdo se cobró la vida de la anciana madre de la familia. Los hijos de los Izquierdo, especialmente los hermanos Emilio y Antonio junto a sus hermanas Luciana y Ángela, estaban convencidos de que los Cabanillas habían provocado el fuego para exterminarlos. Abandonaron el pueblo, pero sus corazones quedaron atrapados entre las cenizas y el resentimiento. Durante 6 años de errancia, vivieron en soledad, alimentando el deseo de venganza como una religión extremista. No buscaban la justicia de la ley, buscaban una purificación de sangre para lavar el honor de su linaje. Aquella noche, Emilio y Antonio regresaron al pueblo en un coche viejo, portando escopetas cargadas y una voluntad inquebrantable. Ya no eran hombres comunes, sino la encarnación de un odio ancestral a punto de estallar en la oscuridad de Puerto Urraco. Los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo estacionaron su vehículo en una posición estratégica justo a la entrada del pueblo, donde las sombras de las casas de piedra se proyectaban largas sobre el pavimento. Vestían ropas oscuras, sus rostros estaban gélidos y carentes de cualquier emoción, mientras sus manos apretaban con fuerza las escopetas de calibre 12 cargadas con postas pesadas, del tipo utilizado para la caza de jabalíes. Su objetivo no era el robo, ni una disputa momentánea, sino la aniquilación total de todo lo que llevara el apellido Cabanillas. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Algunos niños todavía jugaban en la pequeña plaza y los vecinos disfrutaban del aire fresco de la noche de verano sentados en sus sillas de madera frente a los portales. Nadie podía imaginar que 2 fantasmas del pasado habían regresado para cobrar una deuda de sangre. El primer disparo resonó desgarrando el silencio de la noche. El objetivo eran las hermanas Antonia y Encarnación Cabanillas, de apenas 12 y 14 años de edad. Las niñas estaban en la calle cuando las escopetas de los Izquierdo apuntaron directamente hacia ellas. Las detonaciones secas se sucedieron una tras otra. Los proyectiles de plomo atravesaron el aire y derribaron a las pequeñas víctimas en el acto. El horror estalló de inmediato, pero al principio, muchos aldeanos permanecieron desconcertados, pensando que se trataba de fuegos artificiales de alguna festividad en un pueblo cercano. Sin embargo, al ver los cuerpos de las niñas tendidos sobre charcos de sangre y la silueta de 2 hombres recargando sus armas con total parsimonia para seguir disparando, la cruel realidad comenzó a calar en sus mentes. La lluvia de balas no se detuvo ahí. Emilio y Antonio empezaron a avanzar por las estrechas calles como máquinas de matar programadas. Disparaban a cualquiera que consideraran relacionado con los Cabanillas, o simplemente a cualquiera que se atreviera a aparecer en su campo de visión. Los gritos de terror se mezclaban con el eco de los disparos por cada rincón, creando una sinfonía fúnebre. Los vecinos intentaban arrastrar los cuerpos de las víctimas al interior de las casas o corrían a refugiarse tras los gruesos muros. Pero los hermanos Izquierdo eran pacientes y precisos. Permanecían allí, en el centro de Puerto Urraco, llevando a cabo una ejecución colectiva sin intención alguna de huir o de ocultar su identidad. Cada disparo era una declaración del odio reprimido durante demasiado tiempo, transformando la aldea en un campo de batalla sangriento en cuestión de minutos.
La crueldad de los hermanos Izquierdo no se detuvo en objetivos fijos, se transformó en una masacre indiscriminada. A medida que el incesante tiroteo alertaba a toda la aldea, algunos vecinos y los primeros agentes de policía en llegar intentaron intervenir, pero pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a tiradores expertos y decididos. Emilio y Antonio no se amedrentaron ante la presencia de las autoridades. Aprovecharon la oscuridad y su conocimiento del terreno para convertir los Callejons de Puerto Jaraco en trampas mortales. Un coche patrulla de la Guardia Civil que entraba en el pueblo fue alcanzado de inmediato. Las balas atravesaron el parabrisas, hiriendo a los agentes antes de que pudieran desenfundar sus armas. En ese momento, toda la aldea se había convertido en una fortaleza sitiada por sus propios antiguos hijos. Durante casi una hora, el terror se apoderó de todo. Un total de 9 personas murieron y otras 12 resultaron gravemente heridas. Entre las víctimas había personas que simplemente abrieron sus ventanas para ver qué ocurría o quienes intentaban correr a socorrer a sus vecinos. Tras agotar la munición que llevaban y sentir que su odio había sido parcialmente saciado con sangre, los hermanos Izquierdo no mostraron intención de rendirse. En lugar de quedarse a enfrentar las consecuencias, se retiraron silenciosamente hacia las escarpadas montañas de la sierra que rodeaban el pueblo. Esta era una zona llena de cuevas y matorrales que conocían a la perfección desde su infancia. Desaparecieron en la noche como fantasmas, dejando atrás un Puerto Urraco sumido en el luto, los lamentos y charcos de sangre que aún no se secaban sobre el empedrado. Cuando los refuerzos masivos de las grandes ciudades llegaron, solo encontraron una escena devastada. Agentes con armamento pesado y potentes proyectores bloquearon toda el área, pero la caza humana en el espeso bosque prometía ser extremadamente difícil. La noticia de la masacre comenzó a extenderse por toda España a través de la radio y la televisión, provocando un impacto psicológico sin precedentes. La gente no podía comprender cómo un odio familiar de tintes medievales podía estallar en una carnicería tan sangrienta a finales del siglo XX. Mientras tanto, en las altas cumbres, los 2 asesinos seguían escondidos, esperando un final del que ellos mismos sabían que no había retorno. La búsqueda de Emilio y Antonio por las sierras de Extremadura duró varias horas, con la participación de cientos de agentes y helicópteros. Finalmente, los hermanos fueron encontrados durmiendo bajo unos alcornoques, aparentemente en paz tras haber cumplido con su deber familiar. Al ser capturado, Emilio no mostró arrepentimiento, simplemente declaró: «Ahora ya me pueden matar, ya he cobrado lo que me debían». Pero mientras los 2 hombres eran conducidos a prisión, la opinión pública y los investigadores desviaron su atención hacia 2 mujeres que nunca empuñaron un arma, pero que eran consideradas el alma de este crimen: las hermanas Luciana y Ángela Izquierdo. En la comisaría, empezaron a salir a la luz detalles escalofriantes sobre la vida de los Izquierdo. Durante sus años de aislamiento en Madrid, los 4 hermanos habían creado un mundo aparte, donde el odio hacia los Cabanillas era el único alimento espiritual. Luciana y Ángela, que nunca se casaron, fueron descritas como fanáticas que recordaban constantemente a sus hermanos la muerte de su madre en aquel incendio años atrás. Les inculcaron la idea de que la sangre solo se lava con sangre, y que si no se vengaban, no serían dignos del apellido Izquierdo. Los investigadores creen que las hermanas fueron las titiriteras psicológicas, preparando meticulosamente el plan e incluso despidiendo a sus hermanos hacia la masacre con una especie de bendición macabra. La imagen de Luciana y Ángela en el funeral de su madre años antes, vestidas de riguroso luto y lanzando maldiciones contra el pueblo de Puerto Urraco, regresó como un presagio aterrador. El público español comprendió con horror que tras las escopetas de los hombres había una manipulación psicológica tóxica de décadas. Las hermanas fueron acusadas de complicidad e inducción,
transformando un conflicto familiar en un acto de genocidio a pequeña escala. Con el juicio a la vista, la gran pregunta ya no era quién disparó, sino cómo el odio pudo transformar a personas comunes en auténticos demonios con forma humana. El juicio contra la familia Izquierdo en 1994 se convirtió en uno de los eventos legales más impactantes en la historia de España. En el banquillo de los acusados, los hermanos Emilio y Antonio no negaron sus crímenes. Por el contrario, se enfrentaron al juez con una actitud desafiante y una insensibilidad escalofriante. Sin embargo, el foco de atención se centró en las hermanas Luciana y Ángela. Durante el proceso, los psiquiatras presentaron informes polémicos sobre la locura compartida de la familia. Diagnosticaron a los hermanos Izquierdo con un trastorno delirante inducido, una condición donde la locura de uno se contagia y refuerza la del otro en un bucle tóxico. A pesar de esto, el tribunal finalmente rechazó el argumento de que no fueran imputables. Como resultado, Emilio y Antonio fueron condenados cada uno a 684 años de prisión por sus brutales crímenes. Las hermanas fueron absueltas penalmente debido a sus problemas mentales, pero fueron recluidas de forma obligatoria en un hospital psiquiátrico. Allí, su presencia siguió siendo una sombra inquietante. Se dice que incluso entre los muros del hospital, continuaron viviendo en el pasado, sin mostrar jamás arrepentimiento por lo que les hicieron a las niñas Cabanillas. Emilio murió en prisión en 2006, y apenas 9 días después, Antonio se quitó la vida ahorcándose en su celda, cerrando el último capítulo sangriento de los asesinos de Puerto Urraco. La familia Izquierdo se ha extinguido, sin descendencia, pero la oscuridad que dejaron en España nunca se ha disipado del todo. El pueblo de Puerto Urraco ha intentado superar el dolor, borrando las marcas de las balas en los muros, pero en la memoria de los supervivientes, los disparos de aquella noche de verano de 1990 siguen resonando. El caso es un recordatorio cruel de que cuando el odio se alimenta del aislamiento y la paranoia, puede transformar un hogar en un matadero. La historia de Sangre y Tierra en Puerto Urraco será para siempre una advertencia sobre la frágil línea entre el hombre y el monstruo, y sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón de las comunidades más tranquilas.